Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Hoy es 1 de abril del 2023 y tengo la fortuna de saludar a Tomás Chávez en Bogotá. ¿Qué onda, Tomás? ¿Cómo vas? Mi querido Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Aquí presentes desde Bogotá, Colombia, con un clima bastante particular. Sí, la ciudad donde llueve o va a llover. Bueno, antes de empezar, les recuerdo a la gente que nos escucha que Cine con Acento es un podcast que pueden encontrar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que nos encuentran en la web como conacentopodcast.com. También estamos de igual manera en Twitter y en Instagram. La razón de invitar a Tomás, pues además de que es un personaje que lleva un rato trabajando como en producciones audiovisuales, es que hizo parte de un documental que se estrenó en el pasado Festival de Cartagena de Marcus Schroeder, Sleeping Giant. ¿Se llama así o se llama El Gigante Dormido? Se llama Sleeping Giant. La película es de producción alemana y británica. Esa es la razón por la cual se llama Sleeping Giant. Y su traducción en español sí es El Gigante Dormido. Por lo que he pasado en mi vida, que son 11 años de militancia más cárcel y todo eso, que es imposible que ahora me van a matar. Nosotros los guerrilleros de la FARC estamos comprometidos realmente con este proceso. Contanos más bien vos, en lugar de que lo haga yo, ¿de qué se trata el documental, Tomás? ¿Quién es el gigante dormido? Sleeping Giant es una película que aborda las temáticas del conflicto armado colombiano. Las aborda desde la perspectiva de dos personajes que estuvieron en la guerrilla de las FARC. Eran comandantes de frentes y después del proceso de paz del 2016 se desmovilizaron, se integraron a la vida civil y la película hace el seguimiento desde, digamos, la firma de los acuerdos en 2016 hasta el 2020, en el que se realizan unas elecciones y queda presidente Iván Duque. Ese es el lapso de tiempo de la película y el enfoque. La maravilla de Dios. Tomás, yo vi la película, vos decías la reincorporación a la vida civil. Hay uno que tal vez sí, es este comandante que está en la zona occidental del país, noroccidente tal vez, Chocó, Antioquia, y él se le ve, sí, como reintegrado, ¿no? O tratando de acomodarse. Él tiene un proyecto o tiene la idea de tener un equipo de fútbol profesional de las FARC y que a través del deporte pues se pueda desarrollar, ¿no? Los excombatientes o la gente que está con los excombatientes de las FARC. Del otro lado tenemos al otro comandante que está, por lo que se entiende, como en alguno de estos centros donde se reunieron, muy nervioso, de alguna manera también muy paranoico, no muy contento con lo que está pasando. Ninguno de los dos está contento, pero este aún más. Se siente más amenazado, se siente desprotegido, no solamente físicamente, sino a nivel psicológico, ¿no? Él en algún momento ya vuelve a la ciudad, después de estar en el campo, en estos centros, o en estos, ¿cómo se llamarían? Como caseríos que fundaron para las FARC mientras el proceso. Vuelve a Bogotá, se encuentra con su familia, como que la relación no va muy bien, dice que pasó mucho tiempo y dice que necesita atención psicológica que no se la están brindando. El otro, que ahorita se me olvidó el nombre del personaje, está más como que encontró un qué hacer, ¿no? Se hace político y se hace dirigente de las FARC y su familia está por allí.
tiene esposa, tiene un hijo, al menos así parece, y está como en función de esto. El otro un poquito más desubicado, podríamos decirlo. ¿Vos cómo los sentís y cómo los ves ahí? Bueno, sí, la película entonces, digamos, aborda en paralelo la vida de estos dos personajes. Uno es Eduardo, que es el que tú mencionas, que de pronto tiene esta vulnerabilidad, digamos así, psicológica, y Pedro, que Pedro está en la zona más de Antioquia y el Chocó, como tú dices, y que tiene una personalidad un poco más, digamos, más robusta, más firme. Son dos personajes que, a pesar, digamos, de tener el mismo background, por así decirlo, de la experiencia guerrillera, pues han tenido dos líneas de vida muy, muy distintas. Pedro es una persona que estuvo siempre en un comando, él comandaba una tropa, y en cambio Eduardo era un personaje más como un espía. Él actuaba, y en las conversaciones que tuvimos con él actuaba y le rendía cuentas directamente al secretariado. Era como una ficha única, por así decirlo. Mientras que el otro sí, digamos que cumplía los roles más de mando de la milicia, y entonces pues estaba más, digamos, dentro de la estructura que tradicionalmente uno se puede imaginar de lo que es la guerrilla. Los que tú llamas los caseríos son lo que se denominaron los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que digamos que la palabra caserío que tú aplicas tiene mucho sentido porque son muy precarios. Digamos que nosotros en otros proyectos tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento a estos espacios y hacer seguimiento a todo el proceso como tal de desmovilización, y son espacios que se crearon en lugares muy, muy precarios, en unas condiciones también muy básicas, que digamos que más adelante, si quieres, lo hablamos. Ha sido uno de los problemas del proceso de desmovilización, que digamos queremos construir una paz con unas raíces muy, muy profundas, y al mismo tiempo los recursos a veces no son los más adecuados. Abordando un poco el tema de la paranoia, que se puede entender, obviamente, pues son unos personajes que han estado al margen de la ley, siempre en una posición pues de conflicto, ¿no? En donde ellos están en guerra. Entonces, el término siempre es que están en guerra, pues es una posición en donde, claro, no vives una vida normal, ¿no? Siempre estás al acecho, estás como mirando dónde está tu posible víctima, y al mismo tiempo también eres una presa constante. La sensación que a mí me queda después de ver el documental es como que, venga, firmemos tal, todo bien, hay unas promesas que hacer, que cumplir, ¿no? De parte del gobierno, como que tengan dónde vivir, por ejemplo, que tengan proyectos productivos para que no se mueran de hambre, para que tengan que comer, pero luego, como creo que siempre ha pasado, por lo menos lo que uno entiende de la historia colombiana, es que estas cosas se quedan al garete, ¿no? Entonces hubo cambio de gobierno, como vos mencionabas, llega el gobierno de Duque, y se ve que estos asentamientos donde ellos estaban para capacitarse, para vivir, aunque fuera en unas condiciones precarias, pero se van al traste, ¿no? Todo queda en el aire, y esta gente queda como a sálvese quien pueda. ¿Es por ahí el mensaje que deja la película? Para no, digamos, abordarlo solamente como desde una perspectiva política, económica, y ponernos a hablar aquí de política, yo creo que lo interesante de la película es que logra mostrar la complejidad del conflicto armado colombiano en aspectos tan profundos como la posesión de la tierra, la justicia social y la inequidad del país. Claro, el proceso es extremadamente complejo porque las inequidades del país son muy potentes. Desde la perspectiva de la guerrilla, obviamente ellos tienen un argumentario para tratar de cambiar esa realidad sociopolítica, y la verdad es que lo que se ve en la película, digamos en los hechos, más allá de la visión del director, es que cambiar la realidad es complejo, y la diferencia de perspectivas desde de pronto la ciudad de Bogotá, desde la oficina misma del presidente, en donde digamos que cualquier ser humano pensante pensaría, claro, hacer la paz, hay que hacer unos cambios, hay que hacer unas transformaciones, etcétera.
vamos a firmar unos acuerdos, vamos a hacer unos decretos y con esto cambiamos las cosas, pues la realidad en el territorio es muchísimo más compleja e implica unas transformaciones, unas inversiones muchísimo más grandes, más ambiciosas, que no estaban previstas en el momento de la firma del acuerdo. Uno entiende en la película esto y hay un contraste entre las personas que entrevistan. A mí se me olvida el nombre de este presentador de noticias, de Ricardo Henao Calderón, sí señor, Calderón, que sale allí hablando, diciendo que los proyectos de la guerrilla, una posición bastante de derecha, pero en parte también tiene razón, ¿no? Lo que estas personas proponen como modos de vivir también están un poquito como desfasadas. Y dice uno, bueno, tener un equipo de fútbol profesional para exportar o vivir de eso, pues pucha, se requerirán, qué sé yo, 20 años de trabajo para poder por fin tener algo así para esta gente, y creo que ellos necesitan soluciones urgentes, y eso se ve en la película, ¿no? Como este asunto de, bueno, el problema lo tenemos ya, pero estos planes están en cuántos años, ¿no? Lo otro, otros proyectos productivos que ellos tienen, dice uno, bueno, son de subsistencia apenas, no darían como para realmente una agroindustrialización, que sería lo que proponen de muchas maneras también en el corto plazo. Y eso, estoy de acuerdo con vos, eso se ve en la película. Hay una cuestión que a mí me dejó un poco más pensativo y nervioso y triste, y es, repito, como el abandono, como ni siquiera hay alguien que les diga, no, venga, enfóquense por aquí o vayan por allá, o no sé, como de verdad, como al garete, como que bueno, ya firmaron, ya, pues suerte, huevón. Desde la perspectiva de la película, una de las cosas interesantes que tiene es que justamente al contrastar las diferentes visiones, no es una visión maniqueísta en la que hay unos buenos o unos malos, o unos que tienen razón y otros que no, sino que efectivamente cada personaje, cada historia, cada línea dramática está confrontada a sus propias contradicciones. Entonces, tanto Ricardo Henao Calderón, tú dices que tiene una posición más de derecha, efectivamente, pues vive en la ciudad, es una persona que ha estado en el mundo de los medios de comunicación, en un medio de comunicación que efectivamente tiene una línea que ha sido mucho más gubernamental, pues tiene una visión política de las cosas. A veces él habla con cierto desdén, con una distancia muy grande de la visión política de los otros, pero cuando está hablando del proyecto del fútbol, pues sí tiene unos argumentos muy sólidos para decirles su proyecto de fútbol es irreal, ¿cierto? Entonces solo ese personaje, pues se van creando las facetas, diferentes facetas de su visión, y uno va pudiendo entender, digamos, las contradicciones del país a través de las contradicciones de cada personaje. Recuerdo que en un momento uno de los personajes desmovilizados tiene la idea de crear un restaurante, y 3 o 4 escenas partimos primero de su cambuche, donde él piensa que va a poner un estancito de empanadas, y a medida que va saliendo del espacio termina al frente de una montaña llena de árboles, y él dice que ahí va a ser un lago y va a poner unos peces. Y entonces ahí ya digamos que la imagen, además la forma en la que él se comunica, empieza uno a darse cuenta que el sueño y la ilusión que él tiene algo de irrealidad y algo de casi que de irrealizable, de utópico, que es su misma contradicción. Él quisiera salir de la dificultad de tener un pequeño puesto y volverse un gran empresario, como tú dices, o un empresario en todo caso, pero pues no hay un plan de negocio, no hay una lógica, digamos, económica que le vaya a permitir hacer eso en corto plazo. Entonces, volviendo a lo que te decía, yo creo que una de las cosas muy lindas que tiene la película es que no estigmatiza a los personajes, no se limita a verlos como buenos o malos o institucional, ilegal o algo así por el estilo, sino que sí va construyendo una visión de varias facetas de cada personaje y los confronta a ellos en sus ideales y en sus contradicciones, y eso a nosotros como público yo creo que nos permite justamente entender la complejidad del conflicto armado. Una pregunta sobre el director, Tomás. ¿Cómo llegó? El apellido me suena alemán, yo no sé si sea que nació allí y el nombre también.
nació en Colombia, pero de padres alemanes, o es alemán y se interesó por la historia en Colombia. ¿Cómo llegó este señor a hacer esta película? Porque es su primer largo, según pude entender, tiene otros 3 cortos, pero esta es la primera vez que hace un documental de esta extensión. Markus Schroeder es un director alemán, efectivamente. Entiendo que su interés por el conflicto viene de algo que pasa muy a menudo para los directores, ya sea en ficción o en documental, que es simplemente una noticia. Estarle haciendo seguimiento a algo que pasa en el mundo, y de repente encuentras un filón, encuentras algo, una chispa que te permite empezar a crear una historia. Más allá de pronto de un lazo emocional que tú podrías mencionar, tipo si tiene alguna relación directa con Colombia, no. Y en ese sentido yo creo que es bien interesante a nivel cinematográfico, ubicándolo en lo que está pasando en Colombia, que yo creo que es interesante. El conflicto armado en este momento es uno de los temas que más se trata en diferentes películas que hemos visto en los últimos 5 o 10 años. La temática de la guerrilla, del proceso de paz, pues obviamente se ha vuelto un tema nacional, digamos. Es un tema que, aparte de lo dramático que puede ser a nivel de la escritura de una historia y del potencial que eso puede tener, pues también hace parte de la identidad nacional y de la catarsis que hacemos a través del cine para poder sanar estos temas, para poderlos trabajar como sociedad y ponerlos en un lugar en el que los podemos compartir, los podemos trabajar y los podemos ojalá sanar. Eso pues hace parte obviamente de la historia de las cinematografías nacionales. Se me viene a la cabeza obviamente pues el proceso argentino con su cine, con todo el tema de la dictadura y eso. Entonces en Colombia hay un proceso un poco paralelo en ese sentido, y eso nos conecta también con lo que ha pasado en Colombia con la ley de cine, que más o menos a partir de 2003 tenemos una ley de cine, y eso ha generado todo un crecimiento en la industria nacional, una profesionalización de los técnicos, del personal de cine, que ha hecho en ese proceso de crecimiento industrial y técnico también un crecimiento temático que ha permitido trabajar esos temas en diferentes géneros, ya sea en ficción o en documental. Lo que has mencionado algo de la visión de este director, no toma posición para ninguno de los dos lados, y creo que sabe mostrar a sus personajes. Es una película gentil con las personas que están allí involucradas, entendiendo que cada uno tiene sus contradicciones. Es gentil también con esas contradicciones que pueden ser chocantes a veces, porque también muestra cosas chocantes. Entendemos, por ejemplo, que uno de los comandantes, pues seguramente que tiene cuestiones no muy chéveres. También vemos al señor de las noticias, pues mostrando su gran casa, sus posesiones, y mientras tanto contrastado con el mal vivir que tienen estos personajes en el campo. Y lo que vos decías también se resalta mucho, la cuestión de una Colombia rural, pequeña, porque no es muy grande, muy apartada, no hay cómo llegar. Eso también lo vemos en el documental. La primera escena es muy diciente. Vamos por un caminito acá y uno de los protagonistas dice: este es uno de los caminos que nosotros usábamos. Y claro, por ahí pasa una persona, pero no pasa nada más. Y cómo se sacan estos productos que ellos tienen en la cabeza, ¿no? Los peces, o quién va a llegar a comer a ese restaurante. Con una ciudad, pues que sí, que la mayoría de la gente en Colombia vive en ciudades y tiene, pues, las comodidades que tiene una ciudad. Todo esto lo vemos allí, y a mí me parece entre extraño y siempre chévere cómo desde afuera una persona que no tiene, lo que vos decías, una relación con Colombia, nos puede ver tan fácilmente. Cuestiones que nosotros que llevamos allí viviendo nos ha costado tanto realmente, y a algunas personas todavía sencillamente no lo entienden, cómo es que esto funciona, y aquí se ve tan fácil. Pues por lo menos mostrarlo, ¿no? Por lo menos
decir como, es que esto es lo que están viviendo estas personas allá, ¿no? Que parece que algunos habitantes de Colombia no lo ven así. La película comienza en realidad con unas encuestas en calle, en la ciudad. Empezamos con unos testimonios de gente en la ciudad dando su percepción de lo que ha sido la guerrilla, y en general es muy negativa, o por lo menos los que son más generosos, por así decirlo, de una profunda incomprensión con ese movimiento, como de un profundo anacronismo, ¿no? Y efectivamente después tenemos ese contraste con esa ruralidad. Colombia es un país muy grande y el mundo rural sí tiene unas dificultades muy profundas, un aislamiento muy difícil de superar, que es buena parte de la raíz del conflicto. Luego la película pues habla de la guerra, realmente habla de la guerra. Tú lo estás planteando de una forma muy generosa, diciendo que tiene problemas de derechos humanos. Esta gente lleva 50 años en la guerra, o sea, hay muertos de por medio, hay tragedias, hay masacres de por medio, hay asesinatos, hay secuestros, hay familias que se han destrozado en este conflicto tan profundo. Entonces pues la guerra es la cosa más dolorosa, más cruel que puede tener la humanidad, ¿no? Entonces es un tema pues muy complejo. Una vez más, creo que una de las cosas muy bonitas de la película es que no es maniqueísta, no trata de suavizar las cosas más complejas. Efectivamente, uno de los personajes pues tiene unos cargos fuertes. Hay una masacre en particular, la de Bojayá, en donde él, siendo el comandante de su compañía, ocurre un error de guerra, y muere una cantidad de gente, niños, mujeres, en uno de los hitos más horrendos que tuvo esa guerra. Y sin embargo la película pues sigue lo que nos está pasando en Colombia en este momento, que es cómo nos vamos a perdonar, cómo nos vamos a reconciliar. Y el trayecto de la película pues sí pasa por conocernos, por tratar de bajar un poco los estigmas e ir un poco más allá y relacionarnos con estos personajes, entender su humanidad, entender su atrocidad también, por así decirlo, y cómo las dinámicas del conflicto desde las dos perspectivas, porque hay otros personajes que han estado en la institucionalidad, que se consideran víctimas, que sin duda son víctimas del conflicto de otra manera, y que también tienen unas posiciones extremadamente duras y complejas de entender, ¿no? Y casi que uno termina que más que tomando partido, sí es, y creo que hay una parte emocional muy fuerte en la película, casi que un desconcierto, ¿no? Porque es que no puedes finalmente definir cuál es el héroe o el antihéroe de este proceso tan complejo, sino entender que sí, que realmente hay muchas aristas en cada una de las historias, unos pasados, unos pasivos muy fuertes en cada uno de los lugares, en cada una de las regiones, en cada una de las familias, y que eso guía el proceder de las personas. Y en un momento la pregunta es cómo vamos a deshacer ya no tanto las acciones y los hechos, sino las formas de pensar y la forma de vernos como sociedad, ¿no? Yo creo que aquí estamos como en una tragedia, porque esto que nos ha sucedido es una tragedia, y uno podría referirse a las tragedias, ¿no? Donde el supuesto héroe realmente no es el héroe, sino que es el problema del asunto. Él es el que hace las cagadas, ¿no? Y ese que luego tenemos que ver es qué hacemos con esto. Y esta relación entre los que están vivos contra los que tuvieron que pasar por la espada, porque una guerra, como vos decís, lo único que deja es un reguero de muertos. Esta relación que nosotros tenemos, aunque este documental no es una tragedia, como digo, yo creo que tiene una visión gentil de lo que está mostrando, porque está mostrando barbaridades, pero no se concentra en la barbaridad. Nos damos cuenta, pero no es en lo que está focalizado. Está focalizado es en el problema de cómo vamos a resolver hacia adelante el problema, ¿no? Pero yo creo, insisto un poquito en el tema de la tragedia, porque parte de la tragedia es que no sabemos leer el pasado.
que esas señales que el pasado nos está tirando, nos da y nos da y nos da, no le paramos bolas y luego pues repetimos la tragedia. Y el nombre que tiene la película, yo no sé si a eso va, como, oiga, ustedes van a hacer lo mismo que pasó hace 50 años con Marulanda, ¿no? Él estaba peleando por 5 marranos y 20 gallinas y nadie se las dio y luego salieron las FARC. Y hoy pues esta gente, son 8,000, 10,000, no sé cuántos, está pidiendo ciertas cosas, le estamos mamando gallo como sociedad, lo estamos dejando solos, también como lo dice, psicológicamente solos, socialmente solos, además porque, claro, integrarlos cuando ellos han hecho cosas como las que han hecho, como masacres, secuestros, pues es tragarse un sapo muy berraco. Y por ahí entonces es donde yo quedo con esa sensación de que a pesar de que la película no muestra bestialidades, sí lo deja uno como medio nervioso en lo que puede llegar a pasar, tal vez no dentro de mucho tiempo. Pues hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de las películas y pues de las obras de arte en general, es el título, ¿no? ¿Qué tanto el título dice de la obra? Y una cosa que me parece bellísima de esta película es que uno de los personajes en una escena da el título de la película, ¿no? Eduardo en un momento dice somos un gigante dormido, y a mí eso como construcción de película es algo que me parece muy bonito cuando uno entiende el título. Y el Sleeping Giant tiene, fíjate que también tiene varias facetas, porque Eduardo lo menciona con respecto a que la fuerza que ha logrado conseguir el movimiento guerrillero a través de 50, 60 años de conflicto pues ha sido muy grande, pero pues se trata de un gigante sin duda destructivo, un gigante con unos ideales, pero que a la hora de la verdad pues la figura del gigante que camina entre los campos de un país, pues también esos pasos van, ¿no? La diferencia arrasando. De proporción hace que vayan rompiendo, arrasando. Entonces es esa figura del gigante que puede ser muy fuerte y al mismo tiempo esa fuerza pues puede ser destructiva, ¿no? Hay otra visión de ese gigante dormido, que es este mismo comerciante del que hablamos ahí, que en un momento, cuando está tratando el tema de cómo se está llevando a cabo el proceso, lo lanza más como una advertencia, diciendo, claro, a nosotros de pronto nos lograron meter en el proceso de reincorporación, pero si el proceso no funciona, nuestros hijos serán ese gigante dormido y ese gigante se despertará con aún más odio, rabia y vendrá a destrozar todo con más potencia, por así decirlo, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay una visión del gigante dormido que es Colombia misma, uno que es colombiano y que tiene esas contradicciones con este país de amor y de a veces incomprensión, pues también entiende que Colombia es un país que es un gigante dormido, es un lugar en donde pasan cosas tan hermosas, en donde hay un potencial tan grande, que lo hace uno a veces soñar con cosas muy potentes, muy hermosas, y al mismo tiempo es casi que como un gigante de pies de barro, se cae y no tiene los recursos. Entonces ese tema del título me parece muy bonito de la película, de cómo se va hablando del título, se va creando una imagen, hay una imagen potentísima, ya llegando al final de la película, unas imágenes de archivo tipo video, así como todo, ¿no? Esa imagen muy ochentera de televisión, y de repente no se ve nada, o sea, se ve como un campo y de repente aparece un guerrero que se levanta disfrazado de tierra, es un gigante, es un monstruo, y está con el arma, y es una imagen muy potente, apocalíptica de lo que puede llegar a suceder, fuertísimo, me parece, a nivel de imagen y de lo que quiere decir la película. Luego, hay otro tema que estás diciendo, y es como un poco la distancia que hay entre la firma de los acuerdos y la implementación de los acuerdos. Creo que nos faltó visión, digamos, ya hablando como más políticamente, pensamos que simplemente con firmar el acuerdo ya estábamos solucionando una cantidad de cosas, y realmente en donde estaba la pepa
de todo ese proceso no era tanto en firmar y en prometer, sino en la ejecución. Y la película, eso sí es, digamos, como la temporalidad de la historia, nos cuenta cómo estamos pasando del gobierno que firmó los acuerdos, un gobierno con una, digamos, una visión mucho más generosa, por así decirlo, a un régimen que viene a contestar y a controvertir esos acuerdos, y que finalmente son los que van a tener la posibilidad de darle viabilidad al proceso. Y ahí es en donde la película la dramaturgia de la película tiene una potencia, y es que el héroe o los héroes de esta película se encuentran con unos conflictos que nunca se habían esperado, y unos obstáculos enormes que tienen que poder atravesar, y entonces pues ahí la película se vuelve bien interesante, porque pues parece que no van a poder triunfar, ¿no? Y por último, pues... Se ve jodido. Claro, y por último entonces pensaría en esa visión apocalíptica del futuro, que realmente es el presente actual. La película se acaba en 2021 y queda una sombra negra, una nube sobre el proceso, una gran incertidumbre de lo que va a pasar bajo un gobierno de derecha, por no estigmatizar, que no cree en la palabra de la guerrilla, que tiene una versión mucho más revanchista, y que finalmente lo que hace es repetir los ciclos de estigmatización y de como de amenaza, ¿no? De torear al otro para ver si siguen en la confrontación. Bueno, por lo menos yo, no sé los otros que hayan visionado el documental, qué sensaciones tengan, sobre todo los colombianos, lo digo porque hacia afuera, pues vale, casi que es otra película más, ¿no? A nosotros nos queda este asunto de que además de que es película, pues es nuestra realidad, y toca ver qué hacemos con esa vaina. Yo te diría una cosa con respecto a lo que estás mencionando. Yo creo que, y volviendo al tema de Marcus como director alemán, y digamos como de una visión de producción desde afuera, eso tiene sus pros y sus contras. Creo que el hecho de verla desde afuera justamente te permite cierta objetividad, ¿no? Como cierta distancia de apasionamientos que te permite organizar mucho más fácil estos personajes sin necesidad de estigmatizarlos ni de tomar partido, y al mismo tiempo hace que es pues todo el paradigma de una película, cómo sintetizas en una hora y media, 2 horas, 50 años, ¿no? de historia, y cómo logras hacer entender en muy poco tiempo la complejidad de un conflicto armado, que obviamente también tiene muchas aristas, y en donde no hay buenos ni malos, todo depende pues, de esa visión, pero pues el hecho de que se vea desde afuera me parece que le permite al espectador también tomar una distancia, no despojarse de lo que ha visto, entendido, escuchado antes, y partir de cero, de la mano del director, de la mano de esta película, que lo va a llevar a unos lugares que a veces son muy desconcertantes desde la perspectiva casi que pues emocional, ¿no? Porque uno, lo que hablábamos hace un ratico, no sabe, o sea, es difícil al principio entender que los protagonistas pues son en principio los malos de la historia, ¿no? Y cómo vas... Los que nos contaron que eran los malos. Los que nos contaron que eran los malos, y cómo vas con ellos sin necesidad de entrar en un tema ideológico, toda esta vuelta, estás pegado a su humanidad, y desde ahí la historia de estos personajes te permite a ti también como audiencia cambiar la perspectiva, que yo creo que es el ejercicio, como te decía hace un rato, catártico del cine, es poder ir a remover cosas que están muy profundas, y que solamente a través como de un cambio de perspectiva vas a poder sanar. Tomás, no sé si tengas algo más que comentar del documental en sí. Pues muchas cosas. Cota. Mira, yo creo que hay un tema que me parece muy interesante de la película, de su condición documental,
que es el hecho de tener que estar en el territorio, tener que estar con los personajes. Cuando tú eres director o productor de una película documental, el enfoque con lo que está sucediendo frente a la cámara siempre es muy como pararse al borde del abismo, ¿no? En la medida que pues hay muchas cosas que no controlas, todo el sistema de producción también funciona de una manera muy distinta de la ficción, en donde todo está muy coreografiado, muy estructurado, muy parametrado, ¿no? Muy cronometrado. El documental funciona de una manera muy distinta y eso es una experiencia transformadora. El hecho de estar en esos territorios que estamos viendo aislados, desde la perspectiva de producción, pues siempre es todo un desafío, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a llegar a un lugar en donde efectivamente hay un tema de seguridad latente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vas a solucionar eso? ¿Cómo te vas a parar en un territorio en donde sabes que hay unos actores armados y tu único escudo es la cámara, ¿no? Entonces, a mí ese tema me fascina en la medida que creo que cuando está muy bien logrado o cuando se logra plasmar en la película, logra transportar a los espectadores a unos lugares emocionales, me refiero, a unos lugares mentales que le permiten justamente entender la realidad de una manera distinta, que le permiten entender la complejidad de la realidad y que contrastan muchas veces con el cine, con el tipo de contenidos que consumimos hoy en día, en donde todo tiene tendencia a ser también como muy fácil, muy caricaturesco, muy sencillo, muy digerible, ¿no? Muy digerible para que pues no toque pensar, puedas hacer tu maratón de serie y toda la vaina. Y en ese sentido, pues claro, digamos que es un verdadero ejercicio para la audiencia intelectual, ¿no? Pues diría que sí. En general, las películas y los documentales que uno valora o que uno esperaría que el público valorara son estos donde a la salida pues uno se pone a pensar y no sencillamente ¿qué sigue? ¿No? Veámonos otro. Y esta definitivamente tiene esa... Pues lo mencionaste bien en esas tres posibilidades de lo que significaría un gigante, ¿no? Es Colombia, es la amenaza de las FARC, ¿qué es? ¿Cuál es el gigante que está dormido? Y eso es a mí lo que más me dejó pensando. Infortunadamente me quedé más con la imagen apocalíptica que vos mencionabas de este monte que se levanta amenazante y con un fusil apuntándome a la cara. Y no estoy diciendo que sea precisamente la guerrilla como tal, sino volver a entrar en una confrontación entre supuestamente unos buenos y otros que también se creen buenos. Es el problema de la tragedia, ¿no? Que uno nunca sabe ubicar realmente en dónde está la justicia. Sí, y como te decía, yo creo que en términos de cine, hablando de eso específicamente, sí creo que una cosa muy bonita que tiene la película es que es una experiencia que va más allá del momento de sentarse en la silla a ver la película, sino que es algo que resuena, ¿no? Es algo que te pide como espectador un tiempo para que las cosas se decanten un poco y se incorpora a una serie de pensamientos, de experiencias que uno tiene como ser humano y que sí vienen a aportarle. No es solamente algo que efectivamente como un pasabocas que te comes y ya, y pasas al siguiente y al siguiente, sino que es algo que te pide una reflexión, que te pide un tiempo, que te pide, ¿no?, el estómago. Una digestión. Después de la película te pide como una pausa, necesitas algo para entenderlo, para digerirlo, para saber qué significa para ti. Porque pues finalmente sobre el conflicto, sobre el tema político, sobre estas dimensiones humanas, pues uno como persona me parece que tiene mucha menor incidencia, pero en cambio en el otro sentido, digamos, cómo todas esas cosas te transforman a ti como ser humano, sí creo que ahí es donde está, digamos, la magia de la experiencia cinematográfica. Sí, señor, me parece bacano eso que estás diciendo. Creo que es la mayor verdad de una experiencia o de someterse a una experiencia artística, ¿no? Ver eso que le deja a uno, con qué queda uno.
Tomás, no sé si vos sabes cómo le fue a la película en el Festival de Cartagena, porque lo poco que he leído del Festival de Cartagena más ha sido queja por parte de los directores, de la gente que llegó allí con sus películas, y que como que el festival no está funcionando muy bien y la falta de competencia también está siendo criticada. Entonces no sé cómo le fue al documental en Cartagena, qué comentarios hubo, qué críticas recibió, cómo fue entendido por el público que fue allá. ¿Sabes algo? Pues Juan Carlos, tú sabes bien que los festivales, que son otra rama del mundo de la cinematografía o del cine, más que de la cinematografía, del cine, pues también tienen sus ciclos, tienen sus momentos. El Festival de Cartagena es un festival muy importante, tiene ya una historia larga, ha tenido transformaciones como todos los que estamos en el mundo del cine y de las artes en los últimos años, pues ha tenido que afrontar desafíos, ¿no? Todo el tema de la virtualidad, de los nuevos formatos, reinventarse, esa famosa palabra creo que ha afectado Gracias, Tomás. Hasta las instituciones. La necesitábamos en este episodio. Es un festival que se está transformando, que está buscando, digamos, sostener la importancia que representa para Colombia tener esta vitrina. Como te decía, hoy en día tenemos la suerte de tener una gran producción nacional, importante en cantidad, cada vez más interesante en profundidad. Y es que, fíjate que Cartagena como ciudad es un hito de la contradicción nacional, ¿cierto? No vamos a entrar en esos detalles, digamos, pero entiendo que puede haber insatisfacciones entre los que hacen las películas y las muestran, entre las formas en que se administran, pero pues cada proyecto de estos de la cultura pues tiene su identidad, tiene sus dificultades. A la película le fue bien recibida. Me parece que es una cosa importante, otra vez volviendo a lo que estábamos hablando, es una película que, como te decía, es británica y alemana, no es una película colombiana, pero sí aborda la temática colombiana, y desde esa perspectiva las críticas, los comentarios que recibimos en general van en el sentido de la reflexión, de las preguntas, de las dudas, a veces hasta ese mismo dolor, esa angustia que puede generar la incertidumbre del futuro, pues también hace parte del impacto de una obra de arte, ¿no? De una obra, en todo caso, de estas características. Entonces la película fue bien recibida, es una temática que, como te digo, el de la guerra, el del conflicto armado, pues se viene trabajando de diferentes perspectivas en diferentes películas, llevamos un rato largo, en series, en novelas, etcétera. Entonces es un tema que a nivel interno en Colombia muchas veces a las personas les cuesta, es como una cantaleta, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a liberar de eso? Pero, Tomás, yo te digo una cosa, nunca, es demasiado, ha sido demasiado dolor, qué sé yo, no sé, los gringos todavía hacen westerns. Claro, hacia allá iba, es que es parte de la digestión de esos temas, que los podamos realmente sanar y apropiarlo para bien y para mal en nuestra historia, para poder entender o proyectar lo que va a pasar en el futuro. Entonces, en ese sentido te digo, me parece que la recepción fue buena. No es una película a la que le han dado, digamos, palo, por así decirlo, porque fuera lo que, no sé, maniqueísta o estereotipado o algo por el estilo, y en ese sentido yo creo que ya, pues como documental es un logro, ¿no? No ir a caer en los clichés, no dejarse enredar de pronto por un afecto hacia un personaje que de pronto te lleva la película a otro discurso, a otra narrativa, y entonces pues en ese sentido yo creo que los resultados son muy buenos. Bueno, chévere. ¿Qué más, Tomás? Yo creo que ya con esto nos podemos despedir. No sé si querés agregar algo más. Otra vez te pregunto. ¿Algo con qué cerrar este asunto? No, pues agradecerte a ti, Juan Carlos, invitar a los oyentes de este podcast a que en la medida de lo posible vean la película.
¿Qué distribución va a tener? ¿Sabes? ¿Se va a mostrar en Colombia? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, la película fue lanzada en el Festival de Cartagena, ese fue su premier mundial, por así decirlo, y va a ser un ciclo de festivales. En este momento los productores alemanes están mirando cuál es el circuito que va a seguir, pero pues inicialmente va a ser todo el circuito de festivales internacionales, en documental, en temas relacionados con lo que hace la película, y probablemente después la ventana siguiente sea televisión, plataformas, etcétera, digamos una cosa un poco más general, más masiva, pero inicialmente sí va a ser un circuito más de conocedores, por así decirlo, o de aficionados, digamos, de gente apasionada por el cine, que va a tener la oportunidad de verlo en estos espacios en donde se celebra la realización cinematográfica y específicamente lo documental. Vale, ok. O sea, por lo pronto no va a estar disponible para el público por allí. Por lo pronto no, pero apenas tenga alguna información te la haré pasar para que la compartas con tus oyentes. Elegante, elegante. Y hablando de oyentes, pues a los que llegaron acá, muchísimas gracias por escucharnos. Este podcast se llama Cine con Acento y estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También nos pueden encontrar en la web como con acentopodcast.com, igual en Twitter y en Instagram. Tomás, hermano, un abrazo, muchas gracias por estar acá. No, a ustedes muchísimas gracias, la verdad, una conversación muy interesante. Gracias por darle espacio a estas películas, gracias por permitirnos a nosotros como productores colombianos pues mostrar el trabajo que estamos haciendo, el trabajo no solamente, digamos, profesional, sino también, yo creo, el hecho de abordar esas temáticas tan propias, tan locales, pero que pues efectivamente reflejan una humanidad y que tienen toda una conexión con el resto de los seres humanos. Entonces, pues gracias de nuevo por la invitación. No, a vos, y gracias por recordarles a los oyentes casi eso que haces, que acabas de mencionar. Ese es como nuestro leitmotiv. Mostrar cosas que nosotros hacemos y entender las cosas que el mundo hace a través de ojos de sudacas, ¿no? Del tercer mundo, que es otra visión, es otra cosa. Vemos el mundo de otra manera. Muchas gracias entonces y chao. Chao. Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.